A estas alturas todos conocemos los resultados de las elecciones que fueron favorables para Donald Trump. Y hablando de la bolsa de valores, el día que se tenían los resultados, hubo resultados interesantes donde algunos sectores se vieron más favorecidos, algunas empresas en particular tuvieron un crecimiento bastante notorio. Por citar un ejemplo en concreto, Tesla ha tenido un crecimiento en los últimos 5 días de cerca del 29%. Y se ve muy claro el movimiento al momento de la elección y los resultados. ¿O qué te parece esta fotografía de esta empresa financiera, JP Morgan? También se aprecia el movimiento después de los resultados. Y de hecho, si vemos el desempeño en términos generales de la bolsa de una semana hacia atrás del día que estoy grabando el video, que se cruzó la elección a mediados de semana, vemos que en general muchas empresas tienen color verde en este mapa de color, es decir, crecimiento. Más 3, más 5, más 26 el caso de Tesla, Google más 4.44, Nvidia más 8.83, Visa más 6.26 y así podríamos revisar muchos casos. Eso hablando de las empresas de la bolsa de Estados Unidos. Si nos vamos al panorama internacional, ¿cómo se ve la foto de una semana de desempeño? Aquí hay una selección de diferentes empresas de distintos países, tanto de América, de Europa y otras geografías, y podemos ver resultados mixtos. En algunos casos se ve en verde, pero en algunos casos también se ve en rojo. Y de hecho, por ejemplo, si incluimos Asia y en particular China, ahí tenemos varios que se ven en rojo. Y fíjense, este gráfico me pareció muy interesante. Un reporte de JP Morgan que analizó datos desde 1980 hasta el 2020 y ahí tenemos una línea del día de las elecciones. ¿Cuál es el comportamiento del Standard & Poor's 500, las 500 empresas más grandes de la bolsa de valores de Estados Unidos, antes y después de las elecciones? Cada una de estas líneas representa un periodo de elecciones, justamente cuando hay esta línea punteada. Entonces, vemos que en muchos casos hay un crecimiento. Todos estos periodos que están acá donde estoy señalando, después de las elecciones y pasando unos cuantos meses, hay un crecimiento. Ahora, hay casos muy particulares donde no sucedió así. Estos dos de acá. El de color azul, que representa el año 2000, y el de color naranja, que es el 2008. Seguramente esos años te suenan familiares. El año 2000 y el 2008 fueron años de periodos de crisis financieras y económicas por varios factores. En el 2000 por temas tecnológicos y en el 2008 una crisis a nivel mundial. Entonces, para esta serie, esta muestra de datos seleccionados, en los años de crisis después de las elecciones, pues la crisis arrastra a las empresas y los resultados y la bolsa en esos periodos particulares no le ha ido bien después de las elecciones. Pero en los otros casos seleccionados después de las elecciones, en general se aprecia crecimiento. Y quiero que revisemos con una perspectiva educativa, como es parte de esta serie, de este curso, qué ha pasado en otros periodos electorales, qué sucedió en el mandato pasado de Trump, justo que ya se vivió esta experiencia, qué sectores crecieron, cuáles no. Y en este video vamos a ver conceptos relevantes de teoría financiera. Entonces no importa si este video lo estás viendo después de las elecciones o lo estás viendo 3 meses, 6 meses, un año o periodo después, porque vamos a ver lecciones históricas relevantes. Y aprovecho para recordarte que este video es parte de una serie de muchos videos de un curso gratuito que estamos subiendo con un enfoque educativo paso a paso de cómo funciona la bolsa de valores de manera regulada aquí en México. Digo, al final la bolsa es internacional, pero con una perspectiva desde el país, cómo funcionan las acciones, los ETFs. Tenemos ya casi 17 clases ya grabadas que tienen una cierta secuencia. Puedes ver esta clase perfectamente. ¿Y dónde está disponible? En las listas de reproducción. Se llama Curso Bolsa de Valores Gratis aquí en el Lago de los Business. Y la regla para que haya más clases ya la conoces. Que haya al menos 1000 manitas arriba y 100 comentarios de personas distintas. Esa es una señal suficiente de que hay interés, de que les gusta este curso y quieres más clases. Por eso lo hemos estado complementando y va para largo si es que hay este apoyo. Muchas gracias. Ya es sábado de bolsa con el tío Manolo. Y bueno, hay otros motivos y esto podría merecer otro reportaje aparte. Pero bueno, cada quien puede tener diferente tesis. Quizá alguien que ve este video diga, no, yo creo que le va a ir mal a la economía, le va a ir mal a las empresas, eso no va a funcionar. Pues hay ciertos sectores que se consideran más defensivos en épocas complicadas. Dado que ya conocemos el ganador de las elecciones, en este caso Trump, pues nos vamos a enfocar mucho a algunos mensajes que dio durante su campaña,
cómo le fue en su mandato, pero no desde una perspectiva política. Yo no soy analista político, yo soy economista, soy financiero y vamos a revisar más los resultados, la bolsa, el crecimiento, etc. Durante la época electoral y con su estilo, habló de ciertas políticas internacionales, por ejemplo, de comercio internacional, de imponer ciertas tarifas, ciertas restricciones en cuanto a algunos países. Ahorita vamos a ver temas muy particulares y claro, favoreciendo como cualquier presidente en campaña o bueno, en ese momento candidato, favoreciendo su país. Y solo para fines de mencionar algunos ejemplos, tanto de algunas acciones que sucedieron en su mandato o algunos comentarios durante la época de campaña, pues muy enfocado a aranceles como ya lo mencionábamos, hacia China, hacia México. Por ejemplo, en el caso de México se mencionó un 25% de aranceles en caso de que no se endurecieran ciertas políticas en temas migratorios. Con India, por ejemplo, en su mandato anterior, en su momento hubo ciertas barreras arancelarias de ambas partes y cierta tensión en temas comerciales. En su mandato anterior tuvo reuniones con diferentes presidentes, diplomáticos, funcionarios, hubo negociaciones, también hubo momentos más acalorados. Por ejemplo, hoy en día si vemos el desempeño del Standard & Poor's 500 de la Bolsa de Estados Unidos, en el largo plazo se ve un crecimiento con su cierta ciclicidad y momentos muy particulares de la historia, pero por ejemplo, aquí se alcanza a apreciar para el 2018 una época de ciertas caídas que quizá hoy en el largo plazo no es tan notorio, pero sí existieron momentos de tensión entre China y Estados Unidos que también contagiaron el desempeño de la bolsa en ese momento a la baja. Le voy a hacer un zoom y lo vamos a ver desde otro portal. Aquí tenemos el periodo 2016 hacia el 2020. Tenemos la caída por la pandemia, pero aquí también hubo una caída relevante en el 2018 y ahí no hubo una crisis de modo global o algo muy delicado en temas como lo que pasó en el 2020, pero sí hubo una caída, insisto, hubo varios factores, pero también tuvo que ver esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ahora bien, durante la campaña, ambos candidatos en su momento discutieron y hablaron acerca de impuestos corporativos, es decir, impuestos a las empresas. No tanto estamos hablando aquí de los salarios de las personas, sino hacia las empresas, y esto iba a impactar directamente a las empresas que cotizan en bolsa. Para el caso de Kamala, hablaba de un 28% de tasa, la actual está en 21%, y en el caso del Trump se habló de un 15%. ¿Qué pasa si este impuesto disminuye? Bueno, asumiendo que las ventas se quedan constantes, que los gastos también se quedan constantes, pues tener una tasa impositiva menor, pues termina reflejándose en mayores utilidades netas. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo, en la realidad es mucho más complicado. Las empresas van generando ciertas ventas, de ahí tienen ciertos gastos, que sí de insumos, de salarios, de investigación y desarrollo, administrativos de muchos estilos, y al final llegan a una utilidad previa antes de impuestos y pues depende de la tasa corporativa que tengan, pues pagan un impuesto y ya después de pagar el impuesto, las deudas y todos los gastos, pues se queda con un beneficio neto. Y a ver, apenas es una propuesta, pero como antecedente durante su anterior mandato sí realizaron una reducción. Hubo una reforma en el 2017 en temas fiscales hacia los impuestos corporativos donde se bajó del 35% al 21%. Ahora se propone al 15%, como ya lo veíamos. Eso indirectamente podría generar un efecto dominó para las empresas, para la economía, aunque obviamente tiene implicaciones mucho más profundas. Pero ¿cuál es la lógica? Al final, como ya veíamos, si las empresas se les retienen menos impuestos, pues ellos tienen más utilidades, las cuales pueden reinvertir a modo de mayor gasto, tener mayor crecimiento. Eso podría llegar a impactar la confianza del consumidor, la economía, y se puede convertir en un ciclo donde las empresas ganan más. Pero como lo menciono, por supuesto que hay más implicaciones, tanto de perspectiva económica como política. Este recorte a los impuestos pues impacta también en el gasto público, hacia qué programas, y eso pues no me corresponde analizarlo aquí en este canal, le tocará a los analistas políticos y revisar todas las vertientes, desde el crecimiento en el mediano o largo plazo que podría tener, los recortes que sucederían por este movimiento y analizar todas las vertientes. Y este análisis de Reuters me parece interesante. Durante el mandato pasado de Trump del 2016 al 2020, ¿cuáles fueron los desempeños de diferentes sectores en la bolsa? Si bien la mayoría de sectores crecieron, salvo el caso de energía, pero fíjate, el que más creció durante su mandato fue tecnología, consumo discrecional, sector salud, seguido de materiales, industrial, y ahí está el orden. Importantísimo, recordar que el pasado no es garantía del futuro, no quiere decir que necesariamente esos mismos sectores, simplemente estamos revisando la historia. Por ejemplo, el sector salud
fue el tercero que más creció ahí, pero también hubo el efecto de la pandemia y luego llegaron las vacunas y tuvo un crecimiento importante en muchas empresas del sector salud. Entonces las circunstancias son muy particulares y van cambiando. Y bueno, además, empresas tecnológicas hay muchas y cada una tiene diferentes circunstancias, algunas con importantes crecimientos que ya vienen desempeñándose bien en los últimos meses, algunas con más retos. Por mencionar algunos ejemplos, Nvidia en el sector semiconductores ha crecido bastante. Intel ha tenido retos importantes y ha tenido minusvalías en los últimos meses, los dos pertenecientes al sector de tecnología. Cada caso es muy particular. También recordar, por ejemplo, que existen ETFs, que son estos paquetes que ya traen muchas empresas de un sector en específico. Por ejemplo, aquí de tecnología hay estos dos ejemplos, el XLK y el BGT. También, por ejemplo, en un plan personal de retiro, un PPR lo puedes tener a través de un portafolio que tenga exposición tecnológica. Por ejemplo, es uno de los que yo utilizo que tiene exposición al Nasdaq 100, que si bien tiene varios sectores, pero también tiene un toque tecnológico, aunque también utilizo otros portafolios como el SP500. Ahí también te recuerdo que estás en muy buen tiempo si quieres una consultoría gratuita de un plan personal de retiro. Aquí te dejo el enlace y también los comentarios donde puedes pedir esta consultoría gratuita para entender cómo funcionan los planes personales de retiro, los PPR regulados aquí en México. El otro sector que estaba en segundo lugar en su mandato pasado, quizá a algunos no les hace tanto sentido el nombre, como que consumo discrecional, aquí le ponemos consumo opcional. ¿A qué se refiere? Hay dos tipos de consumo. Una cosa es los consumos que se hacen en el día a día, por ejemplo, alimentos. Independientemente de las circunstancias de la economía, la gente consume alimentos. Pero quizá podría no comprar tanta ropa en particular, o cambiar de automóvil, o quizá comprar el café en Starbucks, o quizá comprar en estas tiendas de e-commerce. Digo, al final no es que todos lo hagan, pero puede disminuir el consumo para ciertos sectores. Y como lo vimos aquí en la historia, pues fueron algunos sectores que en particular le fue bien. También existen ETFs asociados al consumo discrecional como tal. Y miren, algo muy curioso, el sector, por ejemplo, financiero que está a media tabla, ¿qué sucedió el día de los resultados? Fue de los sectores o empresas que están dentro de ese sector crecieron mucho más en comparación con otros el día que se anunciaron los resultados. Veíamos como empresas ese día en particular crecían más 8, más 11, más 6, más 13. Y lo mencionaba al principio, lo vimos por ejemplo con el comportamiento de JP Morgan, otro caso, Bank of America, Wells Fargo, entre otros. Y digo, ahí cada quien hace sus propias tesis, sus propios análisis, cada quien es responsable de sacar sus conclusiones. Algo que a mí se me ocurre es, si hay esta reducción en el impuesto corporativo y se llega a materializar el crecimiento de las empresas a través de más utilidades y la reinversión en el mediano o largo plazo, pues el sector financiero podría beneficiarse de este crecimiento en la economía. Además, un entorno donde se flexibilice el crédito, empresas con buenos números, empresas en crecimiento, otorgan más créditos y eso también se traduce en mayores ingresos. Este reporte es interesante de Visual Capitalist, donde podemos ver que en épocas complicadas de entornos de crisis, entornos económicos complejos, pues a muchos sectores no les va bien, eso es evidente, pero algunos son más volátiles y caen con mayor fuerza en los datos históricos. Por ejemplo, el sector de bienes raíces, de tecnología, tenemos el sector industrial, el sector de consumo. ¿Cuáles lo hacen un poco menos mal, por llamarlo de alguna manera? Energía, salud y algunos que tienen que ver con programas y bienes públicos. Y quizá el que lo hace un poco mejor es el consumo, pero el consumo tradicional, alimentos, bebidas, aquellas cosas que las personas siguen consumiendo. Pero caso contrario, en entornos más favorables, de recuperación, de crecimiento, de auge económico, otros sectores lo hacen mejor que estos que hemos platicado. Por ejemplo, el sector de bienes raíces, el sector tecnológico, el consumo, pero el que veíamos discrecional, opcional, y hay otros ejemplos, energía, salud, etc. E insisto, cada quien debe armar con seriedad un análisis, una estrategia. Ahorita vamos a ver muchos casos atípicos, volatilidad, algunas anticipaciones y reacciones del mercado. Y bueno, casos atípicos, por citar un ejemplo que te puedes estar imaginando, la acción asociada a Trump Media and Technology. Un crecimiento en el último mes de cerca del 90%. Que detrás es una empresa que está asociada a redes sociales, a noticias, que pese a no tener una tendencia incremental en ventas, no tener una situación de rentabilidad, pues bueno, te imaginas por qué estuvo creciendo. Aunque aquí te dejo la visión de mediano plazo de los últimos 5 años, ha tenido periodos bastante complicados, volatilidad, años laterales, crecimientos, caídas, crecimiento, entonces es particularmente volátil. Y aunque hace unos momentos yo te mencionaba, por ejemplo, que yo no me meto tanto a temas políticos, pero algo que sí suelo estar pendiente, pero desde la perspectiva como inversionista que soy, hago un análisis de
cuáles son las políticas públicas que pueden afectar en algún momento indirecta o directamente a ciertas empresas. ¿Por qué ha pasado en la historia? En su momento, por ejemplo, Obama con ciertas empresas del sector salud. Biden también en su momento impulsó una agenda, un programa acerca de las energías limpias. Pero ojo, hay que tomarlo también con buena cautela, con análisis. Una cosa es el plan, lo que dice la campaña, la agenda, que eso puede tener un crecimiento. Y luego es la ejecución y qué es lo que va pasando en la realidad. Este caso de estudio me gusta mucho, que es un ETF asociado a energías limpias, ICLN, es un paquete que tiene exposición a empresas de este sector. Fíjate, por ejemplo, en el 2019 y 2020 con esta agenda que te comentaba, más 43, más 141. Pero ¿qué pasó después? No se materializaron los resultados como se estaban esperando. Menos 23, menos 5, menos 20. Gráficamente, este ETF se ve así, un crecimiento bien importante 2019-2020, acompañado de esta agenda, estas iniciativas, y luego han venido 4 años muy complicados, que si alguien hubiera invertido en este momento porque creció mucho en el pasado, pues ¿qué pasó? 4 años negativo. E insisto, habrá que darle seguimiento, hacer análisis, ha habido ciertos comentarios, por ejemplo, en un discurso, pues mostró también no solamente el empresario hacia la hora presidente electo, también Trump en algún momento habló de favorecer la industria de autos eléctricos, mencionando el apoyo que recibió de Elon Musk. También por lo mismo, el día de los resultados, la acción de Tesla tuvo un crecimiento muy relevante. Y a ver, una conclusión a la que quiero llegar es, puede haber muchos movimientos, volatilidad, en algunos casos puede haber ciertas oportunidades, pero también depende el perfil y el tipo de inversionista que sea cada quien. Este gráfico me gustó mucho, me dio varias lecciones interesantes. Es el desempeño desde 1926 hacia el 2022 de la bolsa, dividiéndolo por diferentes presidentes y diferentes partidos. Sí puede haber un impacto. Al final la economía está relacionada a temas sociales, a temas políticos, pero en el largo plazo es muy importante el crecimiento y desempeño de las empresas. Van vendiendo, van generando más utilidades, productos exitosos, generando flujo, y ahí vamos viendo, por ejemplo, un crecimiento en el largo plazo. Con su ciclicidad, sí, que si cambio de gobierno, crisis y muchos efectos, pero al final, ¿cuál ha sido el desempeño largoplacista? Y alguien, por ejemplo, en el pasado pudo decir, oye, me voy a salir en algún momento en particular porque el cambio de gobierno, algún tema específico. Bueno, pues si hubiera hecho eso a lo largo de esta evidencia de la historia, hablando de este portafolio bien diversificado en el mediano y largo plazo, pues hubiera tenido ahí el costo de oportunidad de no tener esta ganancia que se ha tenido en la historia. El pasado no garantiza el futuro, pero pues es interesante esta visión de muchos años. Y para cerrar, fíjate en este gráfico, el S&P 500 durante muchos años, un diagnóstico de JP Morgan, hablando no solamente del presidente, sino también de la visión del Congreso, si es más republicano, si es demócrata, si está dividido. Tenemos muchos años de historia y en la mayoría es positivo, años bastante buenos. En escenarios de tanto divididos, tanto de un lado como de otro, han existido crisis financieras, que eso no solamente es por un tema político, sino por otros entornos, y también tiene sus caídas. Y mi moraleja es, siempre hay que tener cabeza fría, ser analítico. Sí, está bien aprovechar oportunidades, saber qué pasa en el entorno, en el tema económico, tema político, pero no hago cambios totalmente drásticos por lo que pasa en un día o en una semana. Más bien estoy pendiente de la información, hago mis propios análisis para ver una perspectiva de mediano y sobre todo de largo plazo. Por ejemplo, como te mencioné a mediados del video, yo tengo estas estrategias con perspectiva de muy largo plazo, que también compro acciones individuales, algunos ETFs específicos para aprovechar oportunidades que considero en el corto y mediano, pero también tengo estrategia para muchos años. Ejemplo, exposición al Standard & Poor's, al Nasdaq para mi retiro, que ya te decía que aquí abajo tienes la liga para consultorías gratuitas de un plan personal de retiro regulado, para también platicarte con mucho detalle cómo funcionan, además de los beneficios fiscales, con una perspectiva en este caso de largo plazo para el retiro. Como lo ves, un video bastante completo con una perspectiva educativa. Me encantaría leerte en los comentarios cómo lo viste. Estuvo un poco más técnico, tuvimos que meternos un poco a temas políticos, pero con el enfoque financiero. Espero que te haya gustado este material. No se te olvide dejar tu manita arriba, eso apoya mucho a este canal y este curso gratuito que tenemos. Y si tú sigues apoyando, puedes seguir habiendo más clases. Te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.